Seguimos debatiendo sobre las distintas aristas del Puerto de la Música. Decíamos, son varias. Recién escuchábamos las posturas sobre el conflicto gremial que se ha desatado a partir de esto, y César Aybar, representante de los portuarios, decía: nosotros, los trabajadores, no nos oponemos de ninguna manera a la cultura, pero sí queremos garantizar que se mantengan los puestos de trabajo. Hay otros ejes para discutir, pero este es importante. El tema: ¿a quién está dirigido el Puerto de la Música? ¿Quiénes podrán disfrutar del Puerto de la Música? ¿Es cultura para todos o cultura para unos pocos? Informe. ¿Arte? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Exclusivo y excluyente para aquel que puede pagarlo o para todos? La discusión no es nueva en el país donde se hizo célebre la frase "alpargatas sí, libros no", con la que los movimientos obreros defendían sus derechos y desafiaban a las manifestaciones antiperonistas del 45. O donde este año, y tras 4 de estar cerrado, el Colón, el teatro público más importante del país, se reinauguró con una gala acotada a unos pocos y con una televisación privada. ¿Es justo que solo ojos privados y adinerados gocen de una bella obra? ¿Debería el arte ser patrimonio público o al menos ponerse al alcance de todos? La gran duda, que realmente sea para todos, y que no se maneje, que hagan un show por año para toda la gente y después los otros 364 días del año a ser privados, ¿entendés? ¿No? Para que sea realmente para todos, ¿entendés? Y obviamente que tengan en cuenta a la cultura acá de la ciudad, de la provincia y del país, ¿no? El Puerto de la Música está pensado por Niemeyer para que las expresiones artísticas sean compartidas por todas las clases sociales. Esa es la lógica de su prolífica y exquisita obra en Brasil y también en Europa. ¿Por qué no poder pensar un espacio bello que sea disfrutado por todos? Quiero decir que desde un punto de vista estrictamente cultural me parece que Rosario lo necesita. Eso sería un centro de convenciones sensacional. Que no me vengan a mí a correr con la vaina de que es una cosa elitista, que es solamente para gente entendida, cosas. Si hay 30.000 elitistas en Rosario, vive el elitismo. Es una inversión millonaria, sin dudas. Luis Rubeo, ¿en la oposición todavía hay dudas con respecto a que este proyecto esté destinado a la cultura de todos? Tiene que ver con el modelo de ciudad que nosotros queremos pergeñar. O sea, el gobernador tiene todo el derecho del mundo de plantear un modelo determinado. Ahora, a nosotros nos parece de que una ciudad como Rosario, que puede tener, le decía recién, los dos roles, de tener una importante actividad cultural, pero además lo que nosotros queremos es mantener el perfil productivo, estar a la vera de uno de los ríos más importantes de la República, con un canal de dragado y balizamiento que nos viene costando a los argentinos alrededor de 800 millones de dólares por año, para que saque nuestra producción al mundo, y poder emplazar el Puerto de la Música, yo creo que se podía haber hecho en otro lado. Si usted me pregunta a mí si yo hubiese hecho el Puerto de la Música en este momento, creo que no. A lo mejor hubiese destinado los recursos de una tamaña inversión a otro tipo de cuestiones. Pero bueno, el gobernador de la provincia tiene todo el derecho, fue elegido y lo puede hacer. Ahora, lo que me parece es que nosotros tenemos que mantener claramente establecido de que eso no sea en detrimento de otras cuestiones. Recién Aybar lo explicaba con muchísima claridad. Mantener los puestos de trabajo en lo que significa en un área importante, a 30 metros de lo que significa el canal de salida, con un calado importante para que puedan atracar buques allí, no es un dato menor. Y sobre todo cuando vamos a tener que esperar una importante cantidad de tiempo hasta que se construyan los muelles alternativos. Además de que no están incluidas las partidas presupuestarias dentro del presupuesto del año en curso, y habrá que ver si el próximo gobierno, porque estamos en un periodo especial, tiene la misma voluntad política de continuar. Entonces me parece de que se tenían que haber hecho las previsiones necesarias para luego avanzar en la obra definitiva. Chiqui, la obra es formidable, desde todo punto de vista. El lugar también. Están planteadas estas cuestiones que puntualiza recién Rubeo. Ahora, ¿se pueden compatibilizar las dos cosas? Es decir, el perfil productivo de la ciudad, respetándolo, y tener esa obra magnífica al borde del río. Nosotros pensamos que, como tantos puertos del mundo que no voy a citar, Hamburgo, Recife, que han tenido obras culturales en los puertos, se tiene que llegar a un acuerdo para que nadie sufra con la creación de una obra tan importante. Por lo tanto, lo productivo se va a dar de dos formas. Primero, que lo productivo va a seguir adelante,
porque yo creo en todo lo que significa, porque acá se junta el Puerto de la Música con toda una estructura de cómo debería ser el Puerto de Rosario. Yo lo digo dentro de mis palabras y no como especialista. Frente al Puerto de la Música y su localización, creo que no es caprichosa. Acá, en la ciudad de Rosario, lo dicen el boom turístico actual y el que vendrá, la ciudad de Rosario tiene un río público que empieza, la Secretaría de Cultura sigue con el roperito, el mercado retro, la feria del Boulevard, el macro, hablo del arte contemporáneo, la Casa del Tango, pero después está la Isla de los Inventos pública, el Parque de España, y después está el Centro de la Juventud y el Centro de Expresiones Contemporáneas, y ahora se está empezando a construir la ciudad joven, que son los galpones 11, 13, 15 y 17, llegamos al monumento. Después tenemos el amado anfiteatro de todos los veranos de nuestra vida, y ahí el Paseo Lucio Fontana, y culminar con el Puerto de la Música. Esa localización creo que no es caprichosa y creo que tenemos que llegar a una actitud de consenso. Urruti, la posición o la ubicación del puerto, según decía recién Chiqui González, está directamente relacionado con toda la actividad cultural de la ciudad, y por otra parte, artistas internacionales de prestigio como Joan Manuel Serrat han dicho otras veces que han venido a la ciudad de Rosario que era imprescindible, necesario que una ciudad tan cultural, con una impronta tan fuertemente cultural como Rosario, tenga un lugar donde escuchar música y que se escuche bien, porque hay artistas que se quejan de la falta de ese espacio en Rosario. ¿Esto no hacía falta en Rosario? ¿No es oportuno la construcción de un espacio así? Sí, a ver, hay dos aspectos generales para conversar sobre esto. Uno tiene que ver con el uso, con el destino que va a tener, con la obra en sí mismo, y otro con la localización. Sí. Yo creo que hay dos aspectos que podemos diferenciarlos, digamos, claramente, y que podemos debatir sobre los mismos. Sobre el uso, el destino que tiene esto, es cierto que en su momento cuando estuvo Joan Manuel Serrat planteó la necesidad de tener, pero yo creo que él apuntaba a otra cosa y que lo dijo claramente, a un anfiteatro cerrado, cubierto, con una capacidad importante para 15.000 personas planteaba en ese momento, que es una situación que no se da en la ciudad de Rosario, es una, digamos, una demanda insatisfecha de la ciudad, y que creo que el gobernador, cuando pensó en una obra para Rosario, porque estamos hablando de fondos provinciales que vienen a la ciudad, y por supuesto, digamos, la ciudad tiene que recibirlo porque son de alguna manera bienvenidos para la ciudad, tendría que haberse pensado en eso. ¿Cuál era la demanda que había del espacio cultural en la ciudad para ver qué oferta hacía el gobierno provincial? Creo que este es el primer tema que hubiese merecido un debate previo a todo esto. Bueno, la decisión del gobernador fue otra, la decisión del gobernador fue llevar adelante esta obra, y frente a esto, lo que a nosotros de alguna manera cuestionamos es la imprevisión, y en algunos casos la improvisación en esto. Es cierto que la ciudad tiene que discutir urbanísticamente cuál es el destino de esta área que va de Pellegrini a 27 de febrero y si tiene que seguir siendo un área portuaria operativa esa. ¿Por qué? Porque la ciudad ha tenido cambio, ha tenido una dinámica diferente. Frente a esto, perdón, cierro, me parece que el debate es más profundo, es más digamos, de tono urbanístico, que hay que llevarlo adelante, y una vez que podamos discutir esto, si esa área tiene que seguir siendo portuaria, avanzar en cuál es el uso que tiene que tener definitivamente esa área. Silvestre, usted como presidente de la Fundación del Puerto de la Música, hay una duda que planteaba el informe, digo, ¿se va a poder garantizar, en el caso de que se realice hacia el futuro, que sea de accesibilidad pública, que sea masivo, que puedan tener lugar todas las manifestaciones del arte garantizándolos desde el Estado? Exacto, porque un poco el modelo de construcción y de explotación se hace a través del Estado, que garantiza el bien común y el bien público, y por otro lado una fundación que usted sabe que por ley tiene la obligación de perseguir el bien común. O sea que un poco los temores, si esto va a ser una política de tipo elitista, justamente la propia estructuración jurídica, cómo se va a construir, garantiza que esto se lleve adelante, incluso conforme los fines que plantea Niemeyer, o sea, la posibilidad de que haya un teatro en lo cual puedan participar y ver una obra 30.000 personas, a usted le permite bajar los costos, a usted le permite la posibilidad de poder traer determinados artistas, porque en el fondo lo que hay atrás de todo esto es el debate, si la cultura está abajo de la economía o está en la misma paridad que la economía. Esto es un planteo ideológico que no se puede de ninguna manera soslayar. García Lorca decía, si yo tuviera hambre, pediría medio pan y un libro. O sea, de alguna forma, no puede ser que la provincia de Santa Fe no pueda destinar el suma y pico de la obra de inversión de obra pública que realiza por año,
o que además lo va a delatar en 4 o 5 años, o el 0, y pico de la total de los ingresos provinciales que va a tener para hacer una obra que va a generar un impacto económico y un beneficio para toda la sociedad. Por otro lado, también cabe destacar que si usted tiene en cuenta que la propia empresa TPR está aceptando que se haga la obra, quiere decir que la cantidad de barcos que están viniendo y el promedio de barcos que va a haber en estos últimos años permite perfectamente relocalizar la obra, hacer la obra sin problema. Justamente las empresas que están trabajando en el puerto han hecho un planteo últimamente sobre la mala imagen que genera incluso para los eventuales operadores o los que tienen aspiraciones de operar a través del puerto de Rosario a nivel nacional, como que ahuyenta clientes. Este es uno de los puntos también a tener en cuenta. La cuestión económica y lo que decía recién Silverstein, ¿no? Que está por encima, si la inversión o las expectativas productivas o la cultura, que sin dudas también es una inversión en sí misma y que puede generar un rédito importante para la ciudad. Después analizamos esto, justamente la cuestión económica. Pausa, ya venimos.